todo este asunto de los universos cinematográficos se está saliendo de control. Sí, cada cierto tiempo hay un Señor de los Anillos o un Star Wars. Pero ahora Guy Ritchie quiere sacar 6 películas del Rey Arturo. Un universo combinado le funcionó a Marvel. Pero todos sabemos cómo va DC con eso. Y en un futuro tendremos que ver un universo así para Hasbro. Aún si asumimos que por algún milagro Bay no mató todas sus neuronas con 5 películas de Transformers, ¿con qué demonios se va a cruzar Optimus en estas películas? G.I. Joe, bueno, tuvo 2 películas, actuó La Roca, puede que alguien la recuerde. Mask, levante la mano el que recuerde Mask. ¿No? ¿Nadie? Bien, este es el chiste. Son vehículos que se transforman, pero no en robots, sino en otros vehículos. ¿Micronauts? Todo el punto de Micronauts es que son pequeños. Por eso el micro. Por lo general los niños se quejan de los juguetes pequeños, no los celebran. Visionaries. No tengo la más idea. Y tampoco pienso buscarlo. Una parte de mí celebra el hecho que aún no he llegado al nivel de nerd necesario para saber qué es Visionaries. Y si todo lo anterior sonó insípido y olvidable, esperen a ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy en El Origen de las Especies, el último miembro de este planeado universo, el juguete favorito de nadie, Rom Space Knight. Patente de Estados Unidos número 4.267.551. Esa idea, el llamado entonces muñeco multimodo, sería lo que resultaría en ROM. Lanzado por Parker Brothers, ROM, el caballero espacial, fue su respuesta a la fiebre de la ciencia ficción de la época. Nombrada en honor a la memoria ROM de los PCs, fue una de las primeras figuras en tener componentes electrónicos. Pero hay una buena razón por la cual hoy en día luces y sonidos son cosa de las copias chinas. ROM no hacía mucho además de hacer ruidos y brillar. De hecho, mucha gente le recuerda como un juguete frágil. Como si eso no fuera suficiente, ROM ni siquiera tenía una historia detrás de él, como se asegura de recordarnos el narrador. You can imagine he comes from another galaxy. You can imagine he has rockets to blast into space. You can even imagine his respirator lets him breathe in any atmosphere. ¿Puedo imaginar? ¿Esperan que invente una historia para eso? ¿Qué tipo de enfermo espera que los niños usen su imaginación al jugar? ¿De qué sirve un juguete sin una ficción preempacada? Es por ese tipo de cosas que los niños se toman libertades con el canon oficial. Oh, les juro, si vuelvo a ver un pequeño pretendiendo que Megatron tiene ojos láser, tomaré su delgado y frágil cuello y... Como podrán imaginar, ROM no vendió muy bien. De hecho, fue un fracaso. ROM estaba destinado a volverse un pie de nota en algún libro sobre la historia de la electrónica o la juguetería. Pero algo pasó. Marvel pasó. Parker Brothers le dio la licencia al personaje a Marvel para generar interés en el producto. El libro fue escrito por Bill Mantlo, uno de los co-creadores de Rocket Raccoon, y como ya habíamos dicho, ROM no tenía historia alguna, así que la versión de Marvel tenía que iniciar desde cero. Más aún, tenía que encajar con su universo, porque en aquellos tiempos todos los libros licenciados eran parte del canon. Transformers, Godzilla, Micronauts, o incluso 2001, Una Odisea en el Espacio. Aún con todo en su contra, el resultado final realmente no salió tan mal. En Virginia, un robot plateado cae del espacio e inicia a evaporar humanos a izquierda y derecha, probablemente inspirando al T-1000. La terrible amenaza de ROM continúa mientras aumenta el número de víctimas, o al menos eso parece en primera instancia. Brandy Clark, un humano común y corriente, tiene un encuentro directo con la amenaza plateada, pero en lugar de ser evaporada, ¿es rescatada? Brandy decide hablar con ROM y se entera de su verdadera misión. Es un caballero espacial, proveniente del planeta Galador, en una cruzada para acabar con los fantasmas, una especie capaz de cambiar de formas. Los fantasmas habían infiltrado la Tierra ocultándose entre nosotros, y ROM era el único capaz de identificarlos y expulsarlos con su neutralizador. Es solo que a los ojos de las personas normales, parece que ROM está masacrando inocentes en lugar de alienígenas. Tras ganarse la confianza de Brandy y lentamente de más miembros de la comunidad, las aventuras de ROM contra los fantasmas duraron casi una década, en la que peleó contra el crimen común, conoció personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Galactus,
Amó, perdió y definió las reglas de los títulos espaciales de Marvel. Rom de hecho tuvo mucha influencia, y aún se considera uno de los grandes libros de su época. Al día de hoy los caballeros espaciales inventados para Rom son parte del universo Marvel, y las ideas del libro influyeron directamente en eventos como Annihilation y Secret Invasion. Entonces, ¿por qué Rom parece haber desaparecido del papel? Irónicamente, por la misma razón que entró en primer lugar: licencias. Marvel ya no tenía la licencia, y aunque al día de hoy puede usar a los personajes que creó alrededor de él, Rom ya no puede aparecer en Marvel como algo más que un cameo o una referencia. Rom no volvería a aparecer en los reflectores hasta este año, cuando IDW, la compañía que hoy en día publica los cómics de Transformers, inició a imprimir un nuevo Rom, ya que ahora Parker Brothers es subsidiaria de Hasbro. Con 4 tomos hasta el momento, la cruzada de Rom contra los fantasmas resurge en una nueva compañía, una nueva época y un nuevo universo. También ahí tendrá un crossover con Transformers, Micronauts y etcétera, pero eso es asunto para otro día. Rom es uno de esos héroes del cómic que desaparecieron con el tiempo, pero también es una buena manera de recordar cómo inició este medio. Una simple idea, sin ningún límite establecido, que se pudo expandir mucho más allá de lo que su creador había destinado para él. Rom pudo haber sido el juguete favorito de nadie, pero fue el libro favorito de muchos.